Conozca que Emil Yambay, él es un artista paraguayo, ejecuta polcas como Lidia Mariana, Jata Senenibé, esas son la que siempre escucho. Es un cantante de polcas paraguayas ¿Qué sabes de él? que en sus canciones integra el sonido de los animales, como el del pájaro. Asimismo lo recuerdo con gran entusiasmo a raíz de toda su trayectoria en el país. Excelente cantante e imitador de animales, sonido de animales. Así que lo recuerdo con gran cariño. Sí, sí conozco a Kemil Jambay, es un artista reconocidísimo a nivel Paraguay y creería que a nivel mundial también, pero actualmente no sé cuál es su paradero. Fue un momento tan feliz, mi dulce rosa divina, como estrella de serpía se todo el cual. Orego y mi y yo cuadra Alfonso Tranquera. Ya le coche conjunto con otros. Pero bueno, después, después de 10 años, orego pues un 10. Añete. Oño vecino pa, oño amigo pa, ven palo. Sí. Orego, lo que hago, pago yo jugar. Si es allí, voto Alfonso Tranquera. Si por lo menos de 4 o 5 kilómetros, porque está la droga yo aquí. Entonces hubo una mujer, bebé ñaca, está, esa prima, Manoa, esa prima. Ñaca, cuve de allá, o qué, o qué más, güey. Fuiste a dónde, güey. Estaba, tenía el guardadero. Ah, oui. Mamá cure hacen vaina y se pegan niña de curelilla que un guay, hombre. Ya pues, mismo y te. De Don Pablo, imita hija, la básico la animal cura, la curete, a la loro, mía, o imita pa hoy. No, mira, imitador de lujo estoy. Antes hoy, lo siempre un güey, la rojola gira, pero no, ya. O ya pónganla y show. Ya va, se anuncia, ya pues. Bueno, hablar de Kemil es un gran compromiso. Es un artista demasiado importante para el folclore paraguayo. Creo que el más completo y el más conocido a nivel nacional. Hablar de Kemil es hablar de un compositor, un autor, a quien todo el mundo lo conoce. Seguramente es el cantautor más reconocido en todos los estratos sociales, ya sea en lo más alto como también en lo más bajo. Es realmente el único y último seguramente exponente de su talla que todavía tenemos la suerte de compartir, de escucharlo a él y de saber de sus vivencias como artista paraguayo. Bueno, yo recuerdo de que Emil, la primera vez que lo conozco fue cuando grabé el disco Cunú bajo la dirección del maestro Oscar Nelson Zafuán y quise grabar Primavera de Emiliano R. Fernández. Entonces, como él es tan talentoso en el tema de poner los sonidos de las aves y todo eso, le llamo yo a Don Kemil y le digo, Don Kemil, ¿sabes qué? Quiero hacer esta grabación. Y así, antes de que termine, vaya yapotas, me dijo, la verdad. Nos fuimos cuando en aquel entonces el estudio Cerro Corá y bueno, fue o sea, que esa grabación del disco Cunú, que se escuchan todas las aves y todos los sonidos de la selva y todo eso de la primavera, esos son todos sonidos de la boca de Don Kemil Jambay. Y ahí surge una hermosa, diría amistad, ¿verdad? Porque no nos vemos a menudo. Estuvo también así generosamente en la inauguración de Radio Libre, donde yo hago mi programa todas las tardes.
Y desde esa vez, las veces que me invitó y que yo pude también participé de sus proyectos, lo visité varias veces en su casa en pandemia, estuve con él también. Pero ahí siempre sigo de cerca porque Don Quemil evidentemente es un ícono de nuestra música popular, innegable. De 1969 hasta ahora, 50 años ya. Nosotros somos, yo soy de Alfonso Loma y él de Rosan, que era vecino. Tenemos mucha trayectoria, conocemos de Nueva York, España, Brasil. Después me ocurre en Jaina. Ahora yo conocí porque vecinos siempre, pero que oye, por mi ser nada, jamás. Empezaba por ahí, yo cuando iba. Llego a Guataguí, ya ni por a la compañía Alfonso Loma, 7 kilómetros de Caraguatay queda. Al competí, verso, tenía dedicado a la Caraguatay. En la Caraguatay, luego fiesta patronal el 24 de septiembre, tuvo así la Merceara. Ahí pesa la 24 de septiembre tuvo así la Merceara. Y hay tenteros ya se va de mí por ahí teje. Ahí me sienten en la ciudad Caraguatay. Ayer me murmuró, se mandó a ver. Acá vengo se ahí desde Gui. Ni que tú me hayas oído de esa ventaja. Con babo a asar, a meter Alfonso Loma, a usted por me la ceroga, a usted ya yo después. A seguir, que tenía peja allá, a ese destino, a topar los alfonsinos a puerta y Ahí está. Ahí está Quemil Yambay, me lo agradezco mucho a Quemil Yambay, que es gran señor y gran director de los alfonsinos. El espíritu siempre de Don Quemil está presente en casi todo lo que hacemos, sinceramente. Parte de las letras de sus canciones y todo, ¿verdad? Es así mismo, Taipuque, la Yambay, díselo en una parte, ¿verdad? Entonces, para nosotros es nuestro ídolo, un artista a quien siempre admiramos. Recuerdo que yo le había visto a Quemil por primera vez, en vivo y en directo, frente a mi casa en Tomatí. Se había ido a actuar en una radio que funcionaba frente mismo a mi casa en Tomatí. A ver, allá la Yambay, ¿Cuántos años tenías, te acuerdas? No me recuerdo, pero era chico, no sé, digamos que teníamos unos 7, 8 años. Ni siquiera empezaba a cantar todavía, ya le vi a él ahí. ¿Y qué recordás de esa imagen? Lo que más me sorprendió fue la imitación de los pájaros que hacía, de los animales. Era una locura, porque la gente no podía creer. De eso yo sí me acuerdo vívidamente. Como la gente primero le miraba así, embobada, y cuando hacía su show ahí de los sonidos de los animales y el trinar de los pájaros, llegaba un momento que eso explotaba y no podían creer, y aplausos y gritos. No, una locura fue. Yo me acuerdo de eso. No puede creer la gente que sale de esa boca, ¿verdad? Ese sonido. No en vano, es el tesoro de la humanidad, el tesoro vivo de la humanidad que tenemos nosotros aquí en Paraguay. Y orgulloso siempre lo decimos. Y como te digo, su música ha influido muchísimo en lo que nosotros sentimos y percibimos, como nosotros percibimos la música paraguaya, ¿verdad? La polka. Desde Mocoy Huiraí, pasando por, bueno, un montón de canciones, ¿verdad? Civilidad Mariana, todo. Y a vos en lo personal, ¿cómo te toca el estilo, la música de Don Quemil Yambay? Bueno, para mí Don Quemil es un genio. Directamente para mí es un genio. Porque él desarrolló la música a una cierta edad recién. Digamos que no
no tenía tanto acercamiento con la música en sus años más jóvenes. Desarrolló después ya la música y desarrolló con el poder de crear canciones y de, digamos, dejar una cicatriz en la música, en la cultura. Aparte, todas sus canciones tienen siempre ese sentimiento popular. Para mí es el compositor de música popular más influyente de los últimos tiempos, ¿verdad? Y que sigue vivo. Tenemos la dicha de tenerle vivo todavía. Bueno, estamos con el querido Rodrigo Pereira, acordeón y tecladista también de la banda Tierra Adentro, así que muchísimas gracias por recibirnos. Queremos hablar del gran Kemil Llambay, Rodrigo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias a ustedes por venir. Y bueno, Kemil Llambay es la leyenda viviente, como se le dice, como se le conoce, ¿verdad? Yo tuve la oportunidad hace unos años de tocar con él unos cuantos meses, ¿verdad? Tuve la dicha de tener esa gran experiencia de tocar con el señor Kemil Llambay. Fue cuando yo era acordeonista de la Retrocumbia, el cual es de Ulises Llambay, es su hijo, y en esa ocasión tuvo un pequeño accidente el acordeonista de don Kemil, y bueno, y me convocaron a mí y tuve el placer de compartir con él el escenario y realmente fue una experiencia maravillosa. Sentir en el escenario lo que uno como músico puede sentir de la gente, el cariño de la gente, esa energía que él transmite, eso uno siente desde el escenario tocando con él. Incluso ya antes del escenario uno ya va sintiendo por el camino el cariño de la gente. Por decirte y por darte una pequeña anécdota, por contarte, yendo hacia Ciudad del Este, por ejemplo, nos quedamos en una de esas chiperías y cuando ven que es don Kemil Llambay y que les pide foto, que les regala chipa, cuando hay un retén, por ejemplo, para verificar, y cuando le ven a don Kemil, es una cosa impresionante lo que uno ve en ese momento y lo que uno siente al ver a don Kemil Llambay. Yo creo que es único, es único. Traspasó entonces, como decís, una leyenda porque traspasó las generaciones. Así mismo. Y para que, mira, yo vengo también del folclore, mi papá escuchaba mucho folclore y siempre escuchaba radios donde sonaba música folclórica paraguaya, ¿verdad? Y en mi casa se hablaba en guaraní, todo el mundo guaraní, ¿verdad? Hablábamos nosotros en casa y para que un artista o una persona se diga Heiaku fulano, Heiaku Kemil Llambay, cuando llegas a eso, quiere decir que sos una leyenda. Yo creo que eso es algo que no a cualquiera se le da esa calificación o no sé, no sé cómo llamarle a eso, pero cuando la gente dice Heiaku Kemil Llambay tal cosa, ¿verdad? Eso es algo único, eso no se logra así nomás. Esos son años y años de experiencia, años de trayectoria que la gente va escuchando desde criatura, adolescente, cuando ya son grandes y va repitiendo lo que va diciendo esa persona, en este caso don Kemil Llambay. Una copita mi mire, seguita yepile anine cañavirú y se coja ñarumbra. De que un peie llegue chache en el ejentuyo. Ay, Javi Chandere, uy, no, ne cajona preparar. Perico y ñengue, ayumía va a lanzar. Ahora, oye, một pero Pau, a la el conjunto el conjunto Caraguatá, claro, juega en la gira. Ah, para la ñe purungüe allá. Ahora yo va Guatá, Moca ya tiene aquí Santa Elena, pues ya se venían bojando caminando, está activo en Guatá. Ahí se no de Alboncino, Alboncino. Ah, Pepe la embojar los alboncinos. Ah, Pepe como moina favorita, a jugar a los alboncinos, a buscar los alboncinos, Guau. Los caminantes ya ahí. Pues se cogen de ahí, muy los caminantes. Los caminantes. Como Guatá está yo, ¿no? Está muy Guatá, y como 30 kilómetros. A la gran 7C. Un video
Bupaibe, Boca Yatega, un puri Santa Elena. Ahora, y virui, lo yo, después la camión, como mixto y madrugado. Sa iyo mon. Después ahí, nos Puerto Franco. Ahora, güey, con los hoteles libres. Podemos ir a Silero, a saber, o a ver si va el cada lancha o pero podemos ver cada día. Libre, sí. Comida libre, hotel libre. Los peces, ahora, como te di a omiente, a y peces manga corta, a pantalones negros. Palabra de aquí, ojo. Doña Aventuraro, joder, ahora guajena, estaba guajena. Pero cuando lo vio, ya no veo no la ve pasajear. Le ve belleza ahí, amor. Le ve belleza ahí. Y vamos a ver que 150 tengo que coger, y pasaje 150 bailar de cuando lo vio ya esa Franco. A Villa. Ay, qué nivel quería, y que me deja llamar ahí. Ay, qué peluquería, ve. A lo mejor, que 28, 9 y músicos paistes. Ya eso, músico antes venía a peluquería, ve. Acevedo, la bandoneonista, músico, y ahí, la peluquero. A mí me ve, eso le abre de contener la chueca. Después para actuar mi mamá. Hoy ya Salina yo anda yendo ya la esta se caña con Riovita ya por todo ya mamá anda yendo de socio que la Franco ni por Romero Villasanti Manuel Romero Villasanti va no pero yo cuál en 10. Bueno, después de mucho conversar con Kemil, yo sé que hay muchos colegas que han hecho también la misma tarea de preguntar, de compartir con él, pero yo tuve la suerte de convencerlo a él para que me cuente la historia completa. Es una novela. La gente siempre canta Lidia Mariana, que canta, por ejemplo, Mocoy Viraí, o, por ejemplo, Versos a Pombero, o canta Se hacen Baracá. Sin embargo, esa es una novela musical que tiene una secuencia, desde la música número 1 hasta la música número 9. Y en el capítulo Lidia Mariana ocupa el segundo lugar, porque él en Se hacen Baracá comienza a soñar con una mujer a la que él querría conocer. Ahí va contando él la historia cuando él comienza a cantar, de que sería para él muy grato conocer a una mujer. Inclusive ella va describiendo cómo querría que sea esa dama. En el segundo capítulo, que es Lidia Mariana, ya conoce a Lidia, que era hija de estancieros de la época. Su estancia se llamaba Laguna, estaba entre Juan de Mena y 25 de diciembre, departamento de San Pedro. Y bueno, de ahí ellos ya muy jóvenes, cuando contraen matrimonio, vienen a vivir a Zona Sur Fernando de la Mora, su casa actual. Por eso es que mucha gente no sabe de que la mayor parte de su creación ya se da en esa casa. Cuando sigue el capítulo de Lidia Mariana, la tercera canción es Mocoy Viraí, que ya escribe él ahí en la casa de Fernando de la Mora, cuando ahí él ya es, entre comillas, despojado de su amor por una dolencia, por una enfermedad que le había aquejado a Lidia, que es llevada de nuevo a su estancia para que pueda recuperarse, y ya no vuelve. Entonces va escribiendo los siguientes capítulos, que termina luego con un sueño que él tiene de Purajé Sireru. Es la última canción, la número 9, de la secuencia de Lidia Mariana, donde justamente concluye con otro sueño que él tiene, que cuando esa mujer de sus sueños escuche la canción, venga de vuelta a su casa. Bueno, la verdad es que Don Kemil, como vos dijiste, tiene ese duende, tiene el carisma. Es una persona que al abrir la boca, él ya se agarró al público, ¿verdad? Que eso es un don que no muchos lo tienen. Y
Él, aparte de eso, también sus composiciones tienen mucho que ver con nuestra manera de ser, con nuestro tecó paraguayo, y que él entendió digamos, en sus composiciones cómo llegar a la gente de una manera simple, sencilla, pero directa, ¿verdad? Y yo creo que también tiene mucho que ver sus raíces. Él tiene raíces árabes y nosotros, aunque muy poco se habla de esto, tenemos mucho de árabes, ¿verdad? Y creo que eso también es una mezcla de un montón de digamos, de ingredientes que hace esa química que produce ese, digamos, ese encuentro y ese amor con el público. Entonces, muy agradecimiento especial a Kemil Yambay, porque por medio de los alfonsinos, entonces a veces que buena señora y buena compañera, guaireña. La primera grabación de Corbe en Diego era Fellata se Morena. Pega tu, me han dicho contribuir a se hacen Baracá. Tiene más de 30 versos cogiendo la letra y música. Y cada 3 meses grabamos porque exigente de disco se lo cobra. Pero Romano, la disco se lo cobra, ya la doña le llama. Entonces esta es la grabación pues, coño Diego. Que sea tan popular y que cada canción sea un éxito también. Ahí está, ahí radica esa admiración, ¿verdad? Porque una cosa es, bueno, componer una canción, qué sé yo, bien, te salió bien una, pero tantas para llenar prácticamente el repertorio popular, bueno, es impresionante. Un compositor muy prolífero y que ha sabido plasmar con sus letras y melodías el sentimiento popular. Ustedes como grupo musical hicieron cosas también Nosotros con él. ¿Cómo fue eso? Tuvimos el honor de estar con él en el escenario en nuestro lanzamiento de nuestro álbum Fiesta Paraguaya, que fue nuestro segundo álbum, primer álbum de estudio. Y se fue él a acompañarnos. Y tenemos ahí lindas imágenes de eso que oro valen para nosotros. ¿Cómo recordás ese momento? ¿Qué cosas te llamaban la atención de él? ¿O qué pasó? ¿De repente alguna anécdota que recuerdes? Bueno, recuerdo que bueno, Don Kemil, siendo ya una persona muy mayor, ya cantó sentado, pero nunca perdió el espíritu que le caracteriza a él, ¿verdad? Eso es lo que yo más admiro. Me gustaría llegar a su edad y poder seguir cantando de esa manera, poder seguir ofreciéndole al público esa energía que solo a él le caracteriza. Yo estoy seguro que ahora, aunque tenga los años que tenga, si se sube a un escenario, descoce todo lo que hay. ¿Cuál es el don de Don Kemil Yambay que a vos te hubiese o te gustaría tener o adquirir, o te parece que lo estás desarrollando incluso, el que admiras más? Híjole, hay tantas cualidades que admiro de Don Kemil, ¿verdad? La cualidad de poder, digamos, sintetizar en melodías y palabras situaciones, anécdotas, sentimientos. Eso es algo muy... No es fácil de hacer, me refiero, ¿verdad? Como artista, admiro su capacidad y su versatilidad, ¿verdad? El hecho de imitar el trinar de los pájaros, de imitar sonidos guturales de otros animales y hacerlo así tan parecido. O sea, como te había comentado, en esos shows en Tomatí, la gente no se maravilla. ¿Cómo hacía? Decía la gente, ¿cómo hace? ¿Verdad? Esos sonidos. Y te va describiendo él toda una situación. Y ese tipo de cosas son, por ejemplo, las cosas que a mí se me quedaron impregnadas y que utilizo muchísimo en mi digamos, pasar por el escenario. Cuando de repente me toca presentar una canción, es como que yo trato de ponerme, ¿qué diría Don Kemil en este momento, verdad? Y él sabía demasiado bien meterte en una historia y que te contaba, que te graficaba todo, que era la casa, que venía el perro, que venía este animal y que de repente se escuchaba tal pájaro y te metía allí en una historia como que te hipnotizaba
y de repente ran empezaba la canción con una introducción y no, era una locura. La rompía, así con eso. Claro, la rompía. Y esas son las cosas que yo, digamos, admiro y intento, entre comillas, copiar, aprender, absorber y trato de usar eso en el escenario, ¿verdad? Pero ya es suficientemente importante, digamos, en tu vida musical desde el momento que vos decís, ¿qué haría Don Quemil? ¿Qué haría Don Quemil automáticamente, verdad? Entonces, híjole, imagínate cómo influye su arte en todos y cómo va a seguir influyendo. Si hablamos del aspecto musical, por ejemplo, del señor Quemil Llambay, ¿qué es lo que vos, porque sos de otra generación, sos bastante más joven, músico más joven, con instrumentos tradicionales también, ¿verdad? ¿Qué es lo que, digamos, a vos te llama la atención cuando escuchás al oído directamente? ¿Qué es lo que te conquista de esa música? Bueno, Don Quemil, en su letra, lógicamente, ¿verdad? Su letra habla directo, él dice lo que la gente a lo mejor quiere decir, ¿verdad? Y sus rimas. Las rimas todas sus canciones tienen rimas. Y la historia que va contando, la forma que va contando, parece tan natural, parece que está hablando. Y cuando vos escuchás su música, cuando escuchás una historia, yo creo que todo el mundo coincidimos que estamos viendo la película. Eso no es tan fácil. Yo creo que cuando alguien cuenta algo, te cuenta una historia y vos estás viendo. Una de las historias que va contando, que va llegando a su casa, que abre el portón, que hace tal ruido, que sale el perro, que ladra el otro, que surecao, algo así se llama una de sus historias, ¿verdad? Y eso vos te imaginás realmente, hasta la casa, cómo es el ambiente, todo eso. Y eso tiene esa magia. Esa magia tiene la forma de contar. Te pinta el paisaje, ¿verdad? Te pinta todo el paisaje, es increíble, es algo único eso, ¿verdad? Yo, no sé, hay algunos artistas internacionales que de repente, por ejemplo, Rubén Blades, cuando canta una de sus canciones, ¿cómo es que se llama? Pedro Navaja. Pedro Navaja, claro, esa entonces, tiene... Tú te vas imaginando lo que él va diciendo. Es como que ya hay una película dentro de tu cabeza y vas viendo todo, ¿verdad? Y bueno, y Don Quemil es una especie así también, pero en guaraní y la mezcla de guaraní con el español, ¿verdad? ¿Hay alguien tan grande, digamos, que se le iguale de alguna u otra manera cuando se trata de composiciones? O sea, porque tiene tantas composiciones él. Bueno, yo creo que hubo, ¿verdad? O sea, por ejemplo, hubo muchos, ¿verdad? Antes, pero actualmente yo creo que Don Quemil es único. Emiliano R. Fernández en su momento, que hasta ahora la gente sigue cantando sus canciones. Hay unos cuantos, ¿verdad? Hay también las canciones emblemáticas de música paraguaya, Manuel Ortiz Herrero y muchos más, ¿verdad? Pero así de la jerga popular como Don Quemil Llambay, y que sigue vivo y que va a seguir vivo por mucho tiempo más, ¿verdad? Pero digo, por él, yo creo que actualmente no existe otro. Hay un punto... porque él canta un estilo muy particular, ¿verdad? De la música paraguaya, del folclore nacional, entre ellos el purajé yajeó, entre las polcas y el estilo purajé yajeó. Pero yuja, ya yo llegué a Paraguay, o puta llegué la joven, o mendata ese prima. Ese llega la casa de Yuya, pues ahí a veces, Paraguay. De provecho de Oh, padre. Hace Antonio Aguilar Corteto, ¿no? Por la primera vaya por Morandi. A ese Llambay Gouche, a no hay cada con hoy mío, un ajeno, eso es que caro. Día tu mañana, la tomo pura gente de orela en el conjunto de eso. No, porque esa primera ola y con de bueno. Así es, ya una Llambay, diga tu mañana, ya. Lo formalizato ahora los alboncinos eso. A Oñe Purú, Radio Nacional, pero yo Oñe Purú no. Pero Oñe Purú, vamos. Va.
Nacional. PIPC me está depende del contrato, amor. Ay, ya te digo, con la contrato, pana. De día entero me pude, domingo de día a 2 de la tarde. A uno ya pues. Pero pegaré con a otro andar. Misa. Oño año, vamos a ir gente. Y porque él ya es separado de su esposa. Vienen sus familiares y le llevan a su esposa y él en un momento de soledad ve que 2 pajarillos vienen junto a él y él se imagina que esos pajarillos son mensajeros de Lidia, que le traen una esquelita y le dejan a él en la ventana de su casa ahí en Fernando de la Mora. Por eso es que dice, ahí a Lidia le dice Mariana, Anía Yapura. Bueno, le dice en la última parte de Mocoy. Después él ya es molesto porque, entre comillas, molesto con sus colegas y con mucha gente que a lo mejor no veía con buenos ojos que él le dedica solamente a Lidia. Le dicen, tengo Lidia para meter a escribir la de poesía, le dice. Entonces dice, versos a pomberos, me entero que no se la lleva. Entonces él escribe, va él reaccionando de acuerdo a la situación de lo que el público oyente y sus seguidores van persiguiendo con esta historia. Y otra parte también, otra de las poesías dice, Amombe uta PM la PM y cuacetea, porque toda la gente le pregunta, hay de la Lidia Mariana, entonces él va comentando a medida que transcurre la novela musical lo que ocurre con su relación con su esposa. Bueno, hago justamente Lidia Mariana, güey, con esa ande ahí también lo que vio la va a ciudad allá. Y con EBTI, no, ya estoy medio por reñando, tiba todo, caro. Ha, pedazo ya harán el email, pues how dispara ese ojo. Ya que mil me corre con revólver me quede matar ahí. Pero tele y sentido. Ha, pedazo, che, no hay que llamo. Ha, ayupa ese ojo. Fernando la morma. Ha, ¿qué te pasa allí? Ya, tengo allí ya donde llega. ¿Para qué vos me quedé matar con revólver y ahora vas a negar? Dice. A pegar Arula, doctor, Arula o doctor, hombre, usted la, así la operejala y ya te era que doctor, ¿verdad? ¿Recordás alguna época cuando hayas visto el famoso disco de vinilo de sus lanzamientos, tu contacto, no la me vayas a hacer reír, no me vayas a hacer reír, porque yo realmente toda mi primera discografía son todas de vinilo, ¿verdad? ¿Sí? Cuando yo le cuento a los Pendex que ahora me nombraron como su mamaliza, ¿verdad? Yo ahora soy, bueno, está haciendo mucho calor, así que si me ven sudada es porque el calor paraguayo refleja todo lo que estoy sudando. Y bueno, todo mi primera discografía, como 6 discos, yo tengo todos en vinilo. Y cuando yo les cuento y les muestro la tapa de los discos, les digo, cuando eso de verdad, vos entrabas al estudio y vos tenías que grabar afinado. O sea, si alguna cosa salía mal, corte, vuelta a hacer. Corte, ahora no había eso de vamos a editar, vamos a corregir, vamos a maquillar. Hoy es mucho más fácil. Hoy es mucho más fácil. Vos podés entrar al estudio y de una toma ya sé, y bueno, y la máquina se encarga de corregir todos los errores, ¿verdad? Que para mí me costó muchísimo eso aceptar, porque me parece que no estaba acostumbrada pues a eso. Y bueno, y que Mil es de esa camada de artistas, como muchos de su generación, que entraban al estudio y eso que se escucha es eso que se grabó, ¿verdad? Tengo, era lo Alfonsino también, sí. Pero de Barrio Ñambay. Aunque a Barrio, por lo menos, formar otros conjuntos, o ya se para y cuál, o mandó se andaba la ciudad de Alfonso Lomo, mandó se andaba a Meco Jueves, se un poco así, acá, pilla, copi, año te peteo, pamba,
Hoti mita isa nye no ika para gua pia que ise. Nye no ika te que milha bailo Alfonsino ise. Hasta pede mais de burrei, hasta pede mais mandou essa batumia. Vecino lento correr porque cabo e lento eu o pelo eu correr para cá o lomo o pura rei se nada o pelo. La primera canción por lo menos eu por aí que agora foi muñequita. Ya de llama y ahora mañana. Ya está importante de lo grabado pela vez. Foi muñequita. Hoy ya está se morena. Se hace para acá. Está y la verso. La mujer de los jóvenes que no usan que ya con la foto vecina la peor vi ya pues jamás de creo que no y la pucu entre pintura de compañía oye pobre tío eso va a sacar no se mando a poner mas era un modo acá de roga pian más a sábado sabe en ese día y saca sabe aprender que me jamás se ve con me año pero no pensar allá popular general ambra tírico año m hija se con son te teve ne ponen güey a la jara naya puila cierto el poeta escribe lo que siente Ayer y potente de Cuba me cuñaje. ¿Cuál es la canción que más te gusta de la autoría de Don Quemil? No sabes ni cómo elegir. No sé ni cómo. Me gusta mucho Lidia Mariana, me gusta mucho Mocoy Guiraí, Los Yata Morena, híjole, Alfonso Loma cuando va describiendo todo, impresionante, realmente. Esas son las que, aparte, ¿cómo yo llego a Don Quemil también? Por medio de mi papá. Mi papá es la persona que me canta las primeras canciones de Don Quemil, ¿verdad? En las peñas. Siempre se cantan las canciones de Don Quemil en las peñas. En los festivales no falta ni una, te prometo, en un solo festival no va a faltar una canción de Quemil, sí, y hay que sonar. Es impresionante. De hecho, nosotros tocamos Lidia Mariana, Mocoy Guiraí, intento hacer el trinar de los pájaros. Y le gusta mucho a la gente. ¿Le gusta? Con respeto, por supuesto. Claro. Pero yo no soy ni el 1% de la ¿Y te animás a hacer? A ver cómo sale. No sé. Ay, animate, Dani. Sí, pero cuando hacemos Mocoy Guiraí, en un momento dado le digo yo a Rodrigo, hemos una señora ya de vender acordeón, le digo, ¿verdad? Y empieza él a hacer su Y llora el una tonalidad acordeón. más aguda, ¿verdad? Y medio cuando está por terminar le hago un... Y ahí se cae todo el estadio. Ay, me dio pirí. Sí. Dios mío, lo que es el legado de no este. trato de hacerlo sin los dedos, ¿verdad? Porque él hacía así. Así, cierto, ¿verdad? cierto, Y cierto. de repente una cosa así, ¿verdad? No es fácil, ¿verdad? No, eso se practica mucho, Sí, ¿verdad? practica muchísimo. Yo todo el tiempo así estoy jugando, tratando. La única forma es de aprender, ¿verdad? De aprender a hacerlo, ¿verdad? De tratar de sacar esos sonidos, ¿verdad? Obviamente él lo hacía, no sé cómo lo que hacía. Hasta su grito es una técnica que solo él hace. No sé si es medio hacia adentro y después hacia afuera. No, Su zapucay, ¿verdad? Que es tan característico. que, de hecho, valga la redundancia nuevamente, en la introducción de nuestros shows, hay un audio que siempre está sonando, ¿verdad? Que se escucha el zapucay, y ahí se escucha el zapucay de Don Quemil. Es la grabación de Don Quemil. La grabación nuestra, sí, así mismo. Creo que habíamos usado también eso en uno de los festivales en Casapá, en el festival de Cuabolaños. En alguno de ellos está ahí la introducción, digamos el audio intro que da el preludio para que nosotros entremos al show, ¿verdad? Que utilizamos usualmente para entrar. Para esa presentación de aquella vez, creo que fue en la Expo. Fue en la Expo, ¿verdad? En el rodo central de Mariano Roque Alonso. Y ahí hubo ensayo previo. A eso voy, es tan genio el señor que no necesita ni ensayar. Hay otra cosa también que me gustaría destacar de Don Quemil y que es algo muy particular. En la polka generalmente siempre hay un dúo cantando, ¿verdad? Eso quiere decir que hay una primera voz que lleva la melodía y luego hay una segunda voz que no es la melodía, pero que va armoniosamente con la primera voz, con la melodía. Lo que hace que Quemil es, digamos, ¿cuál es la palabra? No sé cómo describirte.
hacer que la segunda voz sea protagonista en las canciones. Entonces es un estilo que Camil, el estilo de Camil. El estilo de Claro, Camil. es un estilo que él creó, digamos. Es como Efraín Echeverría, que tenía la nota del diablo, que Sí. parecía que sonaban Entonces, dos guitarras. Los dúos en las canciones de Don Quemil suenan más fuerte que la primera voz. O sea, la voz de Don Quemil suena más fuerte, ¿verdad? Entonces, pero sigue siendo dúo. Entonces, instala, digamos, eso de que como que se queda el dúo como la melodía. Y parece ser que ahí justo veo, y no sé cómo lo que... Como hacía Don fíjate- Quemil, entonces, fíjate de siempre, cómo sí. hacía Don Quemil, sí. Y Ah, solo pero- Don Quemil hace, ¿verdad? Qué impresionante, ese detalle a nivel musical es muy interesante. Y él, cuando se encontraron aquella vez, ¿verdad? Entonces supongo que fue directo. Directo, se subió al escenario. Ustedes Su tocan. sola presencia hizo que el público explotara. Su sola presencia. Y nada, siempre con súper elegante, con su poncho, su poncho sentimentalista, sí o sí, ¿verdad? Es un embajador de una forma de vestir, ¿verdad? Que pucha, se respeta muchísimo hasta hoy en día, ¿verdad? Todo un patrimonio realmente. Yo te cuento algo, la producción cuando se reunió con Camil Jambay y toda la familia, le hablamos de ustedes y él lo primero que dijo fue un piropo para el acordeonista. ¿En serio? Sí, y habló de tu acordeón y que le gustaba mucho cómo lo ejecutabas. No sé si te llegó a decir eso él. Bueno, Don Quemil, yo le tengo un aprecio y un cariño muy especial a Don Quemil porque yo no me olvido de las cosas. Yo me acuerdo cuando yo comenzaba, me iba en su casa, ensayábamos ahí, grabábamos en su casa y él siempre me decía que le gustaba el sonido del acordeón, le gustaba como yo tocaba y un día ya cuando iba a venir iba a cargar mi acordeón, tenía un acordeón pequeño pero no tenía estuche, tenía un bolsón nomás y trataba de meter en ese bolsón y Ulises me dijo pero hay con cuepamos, ahí de en el acordeón porque estaba medio llovinando, ¿verdad? Y como tenía que salir a esperar colectivo y cosas así, Don Quemil escuchó eso. Va en el estuche y donde cuipola y giruje. No, somen de moiso la línea acordeón. No, ya por caso yo tenía, ya por caso delante de estuche. Y me regaló él un lindo estuche, me mandó a hacer un estuche lindo para mi acordeón. Y esas cosas, por ejemplo, yo no me olvido, porque él escuchó nomás así y ya tomó esa decisión de mandar a hacer un estuche para mi acordeón. Algo que yo no me olvido, por ejemplo, me acuerdo hasta ahora. Y incluso hasta ahora tengo ese estuche en mi casa, lo tengo guardado. Y el mismo acordeón también tengo guardado. ¿Cómo es tocar con él? Bueno, yo me acuerdo cuando tocaba con él, nos subíamos al escenario, nosotros primero los músicos, y Chayanne, que es su hijo, le ayudaba a subir al escenario. Pero cuando él subía, el público vibraba y eso te daba un pirín. Así. Y la primera introducción, que normalmente comenzaba con un acordeón, era una locura. Era algo, no te puedo describir, pero a mí me hacía lagrimear incluso. A mí me daba esa emoción, yo sentía eso. Y yo quería saber qué es lo que tiene, porque ni siquiera decía nada todavía. Él no decía todavía nada. Estaba ahí. Estaba ahí nomás. Y era... Es como, no sé si en el Super Bowl le viste a Michael Jackson subirse y se quedó ahí 2 minutos por ahí y la gente se volvía loca. Bueno, la ovación. Así, la ovación. Así más o menos. Esa es la sensación que uno siente. Esa es la sensación entonces. Y él como músico también, como es estricto, te paran la música, si es que, bueno, durante los ensayos por lo menos, ¿cómo es? Don Quemil es muy puntual. Él es muy puntual. Él está mucho antes, ya está todo preparado. Él, incluso me acuerdo en esa época, él atendía teléfono y todo, ¿verdad? Y él marcaba los números así para llamarle a alguien, sabía de memoria, para llamar a sus hijos, a amigos, así. Él marcaba. También otra de las cosas que yo veía es que él tenía una pequeña radio grabadora así, esos chiquititos, y ahí él componía.
ponía play, rec y grababa. Y seguramente después lo escribía hacia Jan y así le ayudaba. Ah, mira la técnica de composición Sí. del señor Kemil. Estoy seguro que él tiene más cantidad de composiciones en esos cassettes de antes. Estoy seguro que tiene muchísimo todavía. Ubibra y mi o a serendave serón a solero pape haremos ya y tipo coja y me marco boa puta y oye por ahí te agua pa malay pepo mi chupe cuera oye o paiquera mi animala a malicia la hice doy coge de escuela la peteito y salema en vibrante un viaje vaya que vi Pablo Hermano que mi. Mate cocha. Ahí me pone ahí abajo. Ya, ¿qué momento? Ya continúa allí, tenían del dúo barrio ya vaina, Uy, está que ya. A ver cómo de amigos que hay canal, ¿no? Pues tía ya ni entrevista que yo ni un día, entonces José Pia ya, En 1984 él llega a operarse de la vista. Él es un futbolista frustrado, ustedes saben eso. Veloz número 9 de su club esportivo o deportivo Alfonsino, con los colores de Vélez Sarsfield o la selección de Concepción, la vía azulada. Y él dice que pintaba muy bien para el fútbol hasta que un vecino le dice para venir a probar suerte en el crucero porteño. Esa grabación está, donde él cuenta. Él es aceptado, pero en la inspección médica le dicen de que no podía continuar su carrera futbolística por la incipiente falta de visión que le venía ya quejando. Entonces, él es un futbolista, pero o sea, le gusta el fútbol. Club Guaraní, él dice... Mi hermano me fabricaba mi primera guitarra de tabla y me pintaba con los colores del Club Guaraní. Raimundo Aguilera era su ídolo, arquero de Guaraní. Y dice él que en el año 1984, recientemente operado, acostado en la cama mirando para el techo, tenía totalmente prohibido o sacar las vendas de sus ojos o mudarse del lugar. Y comienza a escuchar el partido. Mete Olimpia el primer gol, el segundo gol. Y quería saber qué es lo que pasaba. Después dice gol de Guaraní. Aguapún la hace su pavo ahí. O empataban a tu Guaraní ya, pues, a tu ahí. Y en el tercer gol ya estaba en el patio, dice. Por su fanatismo. Y ahí escribe, dice que Guaraní campeón en el año 84, que es la grabación que tenemos también de él, donde explica él cómo nace de su inspiración, su fanatismo por el Club Guaraní. Después de que estaba perdiendo su club 2-0, vino a ganar 4-2. Sí, en el bosque de Paraná, en la propia cancha de Olimpia. Sí. Y allí nace esa canción que todos prácticamente conocen. Que todos conocen, sí señor. Primero vino el acetato, el vinilo, que son más o menos la misma cosa. Después vino el cassette. Después vino el CD, ¿verdad? Y después del CD ya vienen, digamos, esto está todo en la nube, ¿verdad? Ya ahora, por ejemplo, cambió muchísimo la dinámica y yo creo que para él también ha de ser bastante... Bueno, ahora ya creo que está un poco retirado ya Don Kemil, porque ahora cuando se va a hacer, ya no se hace un disco completo, se hace un tema, se lanza ese tema, se promociona ese tema, luego otro y después se completa. Y antes eran 12, 13, 14, 16 temas, hoy creo que no pasan más de 8, ¿verdad? Todo un álbum completo. Entonces han cambiado totalmente las maneras. Y las plataformas digitales, es cierto, vinieron para ayudarnos a poder llegar a más auditorios, pero económicamente también nos ha afectado muchísimo, porque en las presentaciones normalmente el merchandising de nuestros productos hacía que la gente
emocionada en ese momento, quisiera llevarse algo de su artista, entonces compraba su disco, compraba su cassette, etcétera, etcétera, ¿verdad? Desde la trayectoria no sabe ya. Una vez los jóvenes de Argentina, Puerto Libertad, Puerto Bambos, éramos ciudad de este lado. Los jóvenes heyo kuna. Hoy petit santo, esa mujer de santo me tenía que cuajar. Gauchito. Eso por hacer bien, hace así te años, va a ser ser un reino santo, es un milagro. Piba na Jesús, eso sí te años por cada roca. Los pecados para nada me está de la pirada cultura, güero. O piante mais não, cultura e por Pirajagua, mas cultura aí o gado é não sei. Y estaba lo mío de esto de Europa. O apaño de como hermano. Hasta ahora es siempre lo Yambay. Cualquier momento de voy a llegar ahí. En la música hay un gran ensayo. De por lo menos sea ya por diverso. Ensayar en la semana acá. Ella ponga la tonada de los galaxias. La letra ponte ella puta, porque mandé esa con esta ella puta. Entonces pegué y pon la música, o la ritmo hablan de música. Andé de letra, o sé por lo menos es letra, y que tú otro grabado porque estaba ya grabando la le llama Mariana, amigo y Mimi, si hacen para acá, otro conjunto que graba para ahí. O petitivo, pero ahí ciudad de ahí, en dos manera Ñambay dos ahí. Muy petit conjunto y no. O Ñambay andaba a como hacer, o Ñambay te la vicio, ahí, o yo vestido con Ñambay, algunos ahí. Oye, vaya, vaya, llama y llegué a sitio. Dejando un legado, no sé, que no tiene precio. Sus canciones, sus composiciones, su ñenga, todo lo que, muchas cosas nos deja. Esto que él nos deja nos hace crecer nuestra cultura, pero inmensamente. El legado que él nos deja, o nos va a dejar a todos, esto va a perdurar por muchos años más. Su música, sus letras, su ñenga, como te dije, y bueno, y su persona también. Y vos que lo conociste en persona y tuviste la oportunidad de ejecutar y hacer música con él, ¿qué es lo que vas a llevar de él toda la vida? Bueno, yo creo que hay cosas que sí, lo ordenado que él era en su vida para las cosas que él hacía. Él respetaba mucho la música, agarraba en serio de verdad, y tenía como algo divino a la música, ¿verdad? Entonces es como que Dios le dio ese don, ¿verdad? Y respetaba, lo hacía con mucho respeto. Y yo siempre tengo en cuenta eso. No importa el estilo de canción que un músico toque, pero como la música viene de arriba, viene de Dios, yo creo que se le tiene que tener un respeto a cualquier melodía que uno va tocando, porque si no todos hubiesen sido músicos, pero no a todos se les dio, ¿verdad? A muy pocos. Entonces yo creo que el músico tiene que tenerle mucho respeto a la música, y eso es una cosa que Don Quemil hacía. Él le tenía mucho respeto y tenía mucha fe. Su santo patrono es la Santa Cecilia, que tiene en su casa. Y siempre él le rezaba, en su día hacía actividades, festejaba ese día, ¿verdad? Porque él le tenía mucha fe a eso. Y yo creo que todo el éxito que él tiene es por su perseverancia. Pasó muchas cosas también, ¿verdad? Por su perseverancia y por muchas cosas buenas que tenía en la mente. Ay, Don Quemil, va epa y catucheja en debe más que a mondón de PTI, besote grandote, PTI, añuan barete pona estilo curiyú, como vos solés decir. Te quiero un mundo, Don Quemil Yambay.
Ñambaigo có tí personalidad. En el pueblo fue como una supeja en tiempo en general la fe yo no digo pero joven hasta yo me cuenta pero jarrendi. O sea, se parte del lado contento y orgulloso. Ñambai, gran señor y gran director de los alfonsinos. Muy, hay me pedí con la cual 10 puntos se agradece Terecho. Por medio de que en Ñambay una linda casita tengo. Primeras palabras, iba y pepe, y na amo como y mira y un iba cojina, moco y mensajero, mira y estero, y mo epiré. Ay, botare yu, y gatubo vende, acuña y cuava, confirma ese. De paciencia, mira, sereje, Mariana, mana y coche, amandere, ya pura. Coero da jairo, coge a bueno, ajama, ya yubo, ya vitagua. Coero da jairo, coge a bueno, ajama, ya yubo, ya vitagua.